Muy bien, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este momento de meditación de la palabra de Dios. Ahora yo quiero pedirles que meditemos en la palabra de Dios en Ruth. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículo 12. Solo vamos a leer un versículo y a partir de allí meditaremos el día de hoy. Entonces leemos Ruth capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tenemos? Yo quisiera que usted tenga la Biblia en sus manos. Hoy día vamos a meditar en la palabra de Dios y siempre debemos de tener la Biblia abierta en nuestras manos. Ruth capítulo 2 versículo 12 dice así la palabra de Dios. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Otra vez leemos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Una vez más estamos reunidos aquí para poder adorarte, bendecirte, reconocerte como el Dios nuestro. Ahora, Señor, te queremos dar gracias también por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu provisión hacia nosotros, Dios. Gracias también porque el día de hoy nos reúnes para compartir tu palabra. Y antes de iniciar la lectura y el compartir tu palabra, Señor, queremos pedir tu ayuda para que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Gracias te damos. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Ese es el título de la reflexión el día de hoy. Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Nosotros ya conocemos la historia. Estamos hablando de Ruth en el segundo capítulo. No voy a repetir la historia de Noemí, estamos en ese proceso. Lo que yo quisiera esta mañana compartirles es un inicio de una bella historia de amor entre dos personas muy especiales, entre Booz por una parte y Ruth por otra parte. Hermanos amados, hay personas, hay hermanos y hermanas que en circunstancias muy especiales son solteros, hermanos y hermanas que son solteros y que o las circunstancias de la vida están solos, no se han casado, no tienen una pareja, no tienen un esposo, una esposa. Y hay momentos en que una persona en estas condiciones tiene algunas incertidumbres y pueden empezar a reflexionar su soltería y por qué están solos. Pero esta mañana yo tengo un mensaje para ellos, para aquellas personas que por alguna circunstancia están solos y que todavía no se han casado. Para ellos va esta meditación. Hoy día yo quiero compartir el inicio de una bella historia de amor entre dos personas especiales, entre Booz y Ruth. En el libro de Ruth capítulo 2, allí está la historia que usted puede leerla después. Pero yo desearía compartir algunas cosas importantes. En primer lugar, estas dos personas son, en primer lugar, Booz. Booz era una persona de edad, presumiblemente entre los 50 a 60 años de edad. Era una persona que tenía estabilidad económica, era un hacendado, era una persona adinerada, pero que estaba solo. Y según leyendo la palabra de Dios, vemos a Booz como una persona
que es temerosa de Dios. Por lo tanto, yo creo que como estaba solo este hombre de entre 50 y 60 años aproximadamente, seguramente él en su corazón diría, si Dios quiere que me quede solo, me quedaré solo, pero seré fiel a mi Dios. O sea, no voy a usar artimañas, no voy a usar mis pasiones para tomar una decisión equivocada, sino que este vos, a la edad que tenía y estaba solo, seguramente él diría, me quedaré solo si Dios así lo quiere, pero yo seré fiel a Dios hasta el día de mi muerte. Estaba él, era mayor, era una persona rica, adinerada, pero estaba solo. Entonces, su soltería la entregó a Dios. Por otra parte, tenemos a una joven. Digo joven porque a Ruth, que era una joven, ella era moabita. Entonces, allá en la nación de Moab, tenían las costumbres de que las hijas tenían que casarse de muy temprana edad. Supongamos que esta señorita Ruth se había casado a los 15 años. Y dice la palabra de Dios que se había casado con Malón, el hijo de Elimelech y el hijo de Noemí, y habían estado 10 años de casados. Entonces, 15 más 10, 25. Entonces, supuestamente Ruth tendría esa edad. Entonces, ella era una mujer joven, era una mujer viuda, era una mujer pobre y extranjera en Belén. Pero algo tenía importante esta Ruth. Ella había asumido al Dios de Noemí como su Dios. Recuerdan que en el capítulo 1, esta mujer Ruth es motivada por Noemí y Orfa. Váyanse, vuélvanse a Moab. Allí vuelvan a las casas de sus padres y vuelvan a rehacer su vida. Sin embargo, Orfa se retiró a hacer su vida como corresponde. Pero Ruth tenía otro pensamiento y ella asumió la cobertura de Noemí con todo lo que esto implicaba. Aceptó la cobertura de Noemí, pero también aceptó la protección y la fe de Dios, de Jehová. Entonces Ruth era una mujer joven, era una mujer viuda, era una mujer pobre, era extranjera, pero tenía una confianza en Dios. Seguramente ella diría, Señor, yo me quedaré sola toda mi vida. Llevaré mi viudez hasta siempre, porque esa era la actitud normal de esa sociedad. Entonces ella habría dicho, Señor, yo llevaré mi soltería y si joven me he quedado viuda, así será. Porque yo iré donde Ruth vaya, adoraré al Dios que ella adora y si muero moriré. O sea que ella ya había establecido un horizonte para su vida, pero así había orado seguramente a Dios. Señor, te entrego mi juventud, te entrego mi viudez, te entrego mi pobreza, te entrego mi vida. Y si tú quieres que yo esté sola, me quedaré sola hasta el final de mis días. Entonces, por una parte tenemos a Boaz, que era una persona ya madura y realizada, y por otra parte tenemos a Ruth, primero a Boaz y luego a Ruth, con diferentes circunstancias, pero había algo en común, que ambos, en sus circunstancias diversas, confiaron en el Señor, y ambos le entregaron a Dios su vida, sus años, su fe. Entonces Dios tenía para ellos un plan excepcional. Tenía un plan para ellos de una manera excepcional. Tenía una historia de amor para ellos. Tenía la constitución de una familia posteriormente. Y no solo eso, sino que también Dios tenía en el plan de Dios, tenía para ellos una importancia histórica y trascendental. Porque esta historia que hoy día estamos hablando forma parte de la genealogía del rey David
la genealogía de Jesucristo. Porque Dios, amados hermanos y amigos, Él puede hacer con nuestras vidas lo que Él quiere si nosotros venimos y nos ponemos en sus manos. Así que no interesa las circunstancias que uno esté viviendo, las dificultades que uno esté pasando. Especialmente las personas que están solas aquí. Entonces hoy quiero compartir 2 puntos con relación a esta historia maravillosa que la he llamado Ruth recoge espigas en el campo de Booz, pero también es una historia bella de amor. Ahora bien, de manera providencial, primer punto es la providencia de Dios en medio de la apostasía. Recordemos que este suceso se ubica en medio de los jueces. Y ya sabemos que en medio de los jueces vivía una apostasía sucesivas, y ya sabemos lo que es una apostasía. Había un caos religioso, espiritual, moral, familiar, social, económico. Había todo un desorden social, producto de la apostasía, que ellos se habían apartado de Dios. Entonces, pero en medio de la adversidad y en medio de la apostasía, hay quienes buscan a Dios, hay quienes claman a Dios, hay quienes obedecen la palabra de Dios. Hay personas que en sus corazones temen y respetan a Dios. El caso de Booz, por ejemplo, que él vivió en Belén en estas circunstancias de apostasía, pero él era pariente de Elimelech, el esposo de Ruth. En el versículo 2 de Ruth 2, ahí estamos hablando. Era pariente de Elimelech. En segundo lugar, en el versículo 4 y 12, refieren que este Booz era un temeroso de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Un hombre que demostraba con sus hechos que respetaba y que obedecía a Dios. Versículo 8, 11, 14, 16 demuestran que este hombre era un hombre generoso. Era un hombre dador, un hombre preocupado por el dolor de la gente. Y eso era Booz. Por otra parte, en medio de la apostasía, no solamente tenemos a un hombre como Booz, que es una excepción, porque él buscaba a Dios en medio de estas circunstancias, sino que también vemos la figura de Ruth. He identificado, he encontrado en el capítulo 2 de Ruth varias características de Ruth. Capítulo 2 de Noemí, de Ruth, a esta mujer que tenía varias características. En primer lugar, Ruth era una mujer sujeta a su autoridad. Quien era su autoridad en ese momento era Noemí. Ella no hacía nada sin consultar a Noemí. Recuerden que Ruth tenía ya era por lo menos 25 a 30 años. Sin embargo, a pesar de su edad, era una mujer que reconocía en Noemí su autoridad y se sometía a ella. Qué interesante la característica, hermanos, de Ruth. Era sujeta. Segundo, era respetuosa. Respetuosa con las relaciones interpersonales. Versículo 7. No solamente respetuosa, era laboriosa. Era una mujer dedicada al trabajo. Como quien dice, yo confío en el Señor, pero Dios me ha dado fuerza, me ha dado inteligencia, me ha dado juventud y tendré que trabajar. Y era una mujer laboriosa. Versículo 10 demuestra que esta mujer era una mujer humilde. Una mujer que entendía su situación. Era una mujer de una actitud humilde, no era soberbia. Versículo 13, era una mujer agradecida, que le gustaba reconocer a las personas que la beneficiaban. El versículo 18 demuestra que era una mujer solidaria, una mujer dispuesta a compartir. Miren, hermanos, estas dos personalidades que no se conocían, pero que ambos temían al Señor. En el siglo XVIII, de este siglo, de esta era, había un francés, Juan Jacob Rousseau, que en su ideología él pensaba y sostenía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Si ese fuera el pensamiento,
¿qué saldría de una sociedad pecadora? Saldrían solamente personas pecadoras. Pero en una sociedad de apostasía, idolatría, inmoralidad, injusticia, etc., ¿cómo pueden haber personas como vos y como Ruth? Vemos entonces que nada puede corromper. Ni la educación, ni el dinero, ni la sociedad pueden corromper el corazón de una persona que ama y reconoce a Dios. Así nosotros podemos estar en cualquier circunstancia, pero si tememos al Señor en nuestro corazón, entonces el Señor, tenemos que amar, respetar al Señor, y Dios hará su obra en nosotros. Todas las sociedades en la historia han habido caos social. Sin embargo, Dios se ha guardado para Él personas como vos, personas como Ruth, que aún en medio de la adversidad, ellos no se corrompen. Todos se pueden corromper, pero aquel que ama a Dios, aquel que respeta a Dios, no se va a corromper porque ama a Dios, conoce su palabra. Esa clase de creyentes es la que honra a Dios. Y por eso que el apóstol Pablo decía: levantad manos santas sin iras ni contiendas en medio de esta generación difícil. Estamos hablando de una bella historia de amor entre vos y Ruth. Hemos mencionado las grandes diferencias que hay entre ellos, pero hay un común denominador, que era el temor a Dios. Estaban viviendo en un mismo contexto de apostasía, pero ambos tenían temor de Dios, cada uno en su realidad y su contexto. Pasamos al segundo punto de la meditación, y lo he titulado Un encuentro providencial. Entonces, Ruth sale, hermanos. ¿Cómo se produce este encuentro maravilloso? Entonces Ruth, como es una mujer sujeta a su autoridad, y su autoridad era Noemí, le dice a Noemí: voy a salir temprano a trabajar. Trabajar es recoger de las chacras, de los sembríos, algunas cosas que habían dejado las personas. Y entonces esta mujer sale a buscar alimento. Y según la palabra de Dios, en Levítico 19, 9 y 10, hay una ley mosaica que se llama la ley de la santidad y la justicia. Quiere decir, hermanos, que vos era el dueño del campo donde Ruth iba a espigar. Y vos, en medio de la apostasía que vivía Belén, Israel, todavía cumplía esta norma que existe en Levítico 9, del 9 al 10, que consiste en cosechar todas las cosas, pero dejar en la tierra o en la chacra algún rezago para las viudas, los peregrinos, los huérfanos. De manera que la persona, según Deuteronomio capítulo 2, capítulo 24, versículo 19, ratifica este principio, pero allí le añade, Deuteronomio le añade una consecuencia a quien obedece eso. Y la persona que deja para los huérfanos y viudas algún producto de la chacra del sembrío y no recoge todo, Dios bendecirá a esa persona. Y vos, en medio de la adversidad, de la apostasía de su pueblo, él seguía siendo temeroso de Dios, y él dejaba ese residuo, ese resto en las chacras de su propiedad para alimentar a las viudas y a las extranjeras y a los huérfanos. Entonces Ruth sale y va al campo de Booz, y allí por eso se produce un encuentro, las circunstancias. Es que cuando uno ama al Señor, se preserva, se cuida. Las circunstancias pueden ser difíciles,
Pero aquel que confía en el Señor debe de confiar que Dios construirá circunstancias para glorificar su nombre en la vida, aquel que le teme. Así que, hermano amado, amada hermana, confiemos en el Señor. Las circunstancias no determinan nuestra fe ni nuestra vida. Las circunstancias son vientos momentáneos. Pero si estamos nosotros en comunión íntima con Dios, entonces Dios creará las condiciones para Él glorificarse en nosotros y cumplir el plan eterno que Dios ha establecido para nosotros. Así que el Señor, nuestro Dios, permitió que Ruth vaya al campo de Booz. Una vez en el campo de Booz, la mujer empieza a recoger espigas, lo que es el restrojo, le llaman en Guacho, donde yo he crecido, llamaban restrojo. Cuando cosechaban el maíz, cosechaban todas las cosas, quedaba algún rastrojo, significa alguna papita, algún producto por ahí, y las personas menesterosas venían y recogían lo poco que quedaba. Pero esto era una ley mosaica que estaba establecido en la ley para todas las personas que tenían propiedad. O sea que Dios en su misericordia también provee el producto para la viuda, el huérfano, el menesteroso. Y eso es lo que hacía Booz en este tiempo. Entonces, cuando ya Ruth le pide permiso a Noemí y ingresa al campo de Booz a recoger, se producen 3 diálogos entre Booz y Ruth. Capítulo 2 estamos leyendo. El primer diálogo se produce en el versículo 8 y 9. Observen este detalle. Existen 3 diálogos. Como que si yo lo he considerado como los pasos para un enamoramiento, un noviazgo. El primer paso es la generosidad, que se encuentra en Ruth, capítulo 2, versículo 8 y 9. Él se muestra generoso. Oye, hija mía, le dice a Ruth. Y habla con ella y se muestra generoso. Y le dice, no vayas a otro lugar. Aquí quédate en mi hacienda, en mi terreno. Únete a mis criadas. Y si tuvieras sed, toma y bebe del agua que ahí tienen mis criadas. Entonces yo veo que aquí Booz se acerca a Ruth de manera generosa. El segundo diálogo surge en el versículo 11 y 12, cuando Ruth le ha llamado a este segundo paso el testimonio. El testimonio de Ruth, porque Booz conoce la historia de Ruth. Y el testimonio de Ruth es impresionante. Y Booz reconoce ese testimonio. Porque Ruth fue moabita, se casó con Malón, murió su esposo. Y en vez que ella se quede en Moab, ella viene y nunca abandona a Noemí. Esa historia la conoce Booz de Ruth. Y allí Booz testifica en el versículo que hemos leído, versículo 12, testifica la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que el segundo punto de este diálogo es el testimonio. El tercer diálogo lo he llamado la amistad, versículo 14. O sea, primero se muestra generoso. Segundo, hay un diálogo de testimonio de Dios. Tercero, se produce la amistad. Entonces, Booz invita a esta moabita a comer a su mesa. La invita a comer y le da las atenciones correspondientes. Y sacia así su necesidad. Le da el vino, le da el pan, la sienta a la mesa, se preocupa que sea saciada y le sobra todavía a Ruth lo que recibe de Booz. Entonces, hasta ahora tenemos 3 diálogos.
Yo lo he llamado aquí el paso para el noviazgo. Primer paso es la generosidad. El segundo paso es el testimonio. El tercer paso es la amistad. Ahora, una vez que termina de comer, de cenar, esta mujer, Ruth, ya se retira. Y en el versículo 15 y 16, ahí Boaz demuestra que esta amistad va a pasar a otro nivel. Allí yo veo una especie de afecto especial, una especial atención. Surge allí me parece un sentimiento muy especial de Boaz hacia Ruth. Versículo 15 y 16, él hace algo que no es normal. Y dice a sus criados, por favor, cuando ella esté recogiendo las sobras, por favor, entréguenle espigas, entréguenle manojos, dejen caer manojos, para que ella los reciba. Y no la van a exhortar, no la enojen, no la estorben para nada. Esta actitud de Boaz ya no era una actitud según la ley, según Levítico 9, del 9 al 10, sino que esto ya era una añadidura que él tenía, una especie de atención especial. Yo creo que a partir de este momento el hombre se queda impactada por la mujer y como que se enamora. Allí no menciona que Ruth se enamora de Boaz, pero sí hay evidencias que Boaz, un hombre de entre 50 y 60 años, hay ese atisbo de un enamoramiento de Boaz hacia Ruth. Queridos hermanos, yo veo así la historia del capítulo 2 de Ruth. Esta es la primera etapa. En el capítulo 3 de Ruth vamos a ver cosas muy interesantes y el capítulo 4 concluye con una historia maravillosa. Este es el inicio de una bella historia de amor entre dos personas que, siendo temerosas de Dios, cada uno de su realidad, viviendo situaciones difíciles, un hombre mayor y una mujer pobre, viuda, pero que ambos temen al Señor. Entonces yo quiero concluir mi meditación breve motivándolos. Cuando vivimos bajo la cobertura de Dios, cuando vivimos amando, adorando a Dios, Él creará las circunstancias para que el plan de Dios se ejecute en nosotros. Entonces no hagas tu voluntad, hermano y hermana, cualquiera sean las circunstancias que usted esté viviendo. Sobre todo, aquellas personas que están solas. Ahora, quiero finalizar diciendo lo siguiente. Hay varones que están solos, pero que se han casado. Vuelvan a sus casas, hermanos, a sus hogares. Superen la soberbia y vuelvan a sus hogares. Restauren su familia, busquen al Señor. Hay hermanas, mujeres que han abandonado a sus maridos. ¿Qué hace usted sola? Si usted dice que ama y adora a Dios, ahora mismo agarre sus cosas y vuelva al lado de su marido. Eso es obedecer a Dios. Eso es amar a Dios. Como Jesucristo mencionó y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted, hermano, hermana, es una persona mayor y está solo o sola, no se preocupe. Ame a Dios, adore a Dios. Y Dios, bajo la cobertura, o sea que usted bajo la cobertura de Dios, construirá las condiciones para que haya circunstancias y Dios puede ejecutar sus planes en usted. Deleites en Jehová, disfrute la compañía de Dios, aplique los principios que Dios ha establecido en su palabra, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces Dios empieza aquí a iniciar el plan de una bella historia de amor entre Boaz y Ruth. Yo sé que quizás usted sea uno de ellos, o Boaz o Ruth. Confíe en el Señor.
ande en sus caminos, que Dios tiene un plan maravilloso para usted. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Aférrese al Señor, acérquese al Señor, y Dios cumplirá sus maravillosos planes en usted. Hoy, Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Fue una circunstancia creada por Dios para juntar a dos temerosos de Dios, con circunstancias diversas, adversas. Pero cuando uno está en los planes de Dios, Dios hace maravillas en nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, porque esta mañana, Señor, nos has hablado a través de tu palabra y te has mostrado como un Dios soberano que mueve las circunstancias en medio de un contexto difícil, porque para ti no hay nada difícil e imposible. Porque aún estando en la más difícil adversidad, como la que hoy estamos, sin embargo, aquellos que ponemos nuestra mirada en ti, nuestra confianza en ti, tú, Señor, nos coberturas, tú nos guías, tú nos bendices. Danos esa tranquilidad, esa confianza. Danos la fe, Señor, para confiar en ti. Te doy gracias por este momento, en el nombre bendito de Jesús. Amén.